queríamos hablar con uno de los hacedores del sector, que es Roberto Gersetti, de la firma Conecar. ¿Cómo estás, Roberto? Pero muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, rápidamente le contamos a los alumnos que hace varios años, cuando comenzamos con estas clases de bioeconomía, enseguida nos pusimos en contacto con Roberto. Conecar es socia de Agroeducación desde el primer momento, pero además es una empresa emblemática en lo que podríamos hablar de ganadería de precisión. Roberto, contanos qué es lo que hace Conecar y qué es lo que hace distinto para que sea un ejemplo en bioeconomía. Bueno, Conecar tiene una historia que vamos a cumplir 40 años el año que viene, así que bueno, toda una larga trayectoria comenzada en una primera generación, o sea, la fundé yo en el año 1982, presido la empresa en estos 39 años, y bueno, viniendo desde el campo de la producción agraria, de ese sistema antiguo, del mediero, que era mi viejo en el campo, y ahí palpé todo lo que es la agricultura, la vieja agricultura del trigo, el maíz, hasta el lino, en ese momento todavía se cosechaba, y vi los primeros pasos de la soja con los rindes de 20, 25 quintales, los primeros pasos de la soja. Ese año nos vinimos a la ciudad, como ese cambio que se dio en muchos pueblos de la Argentina, de ese paso de la ruralidad al sector urbano, era el sueño del campesino de ese momento. Y en ese momento pusimos una forrajería, fiel también a la tradición y al conocimiento de cosas de campo. No pusimos una boutique, pusimos una forrajería ligada al campo, a los cereales, los pollos, los conejos, los cerdos y demás. Y bueno, se hizo mucho hincapié en los conejos, teníamos un criadero de conejos bastante grande, pusimos una cabaña, y de ahí surgió, no había tanta creatividad a esa edad, y el nombre Conecar de los conejos de Carcarañá. Ahí quedó ese nombre que sigue vigente hasta hoy, y que después fue creciendo en función del si se puede, de que ser emprendedor, aunque en ese tiempo sin conocimiento, sin medios, uno va todo en función de esfuerzo, de mucho trabajo. Llegamos al 2001, una situación de crisis muy grande, por eso los emprendedores ya de más de 40 años en empresas sabemos de crisis, y en ese mismo 2001, un 9 de julio, muy cerquita de esta fecha, hace 20 años inauguramos una planta modelo que tiene como emblemático que no solo la planta, ustedes verán en la foto, se ve todo alrededor, todo baldío, todo campo. Inauguramos una planta industrial en plena crisis y creamos un área industrial. Esa es la primera planta del área industrial de Carcarañá, que hoy ya tiene más de 20 empresas funcionando. Entonces, como ícono emprendedor, empresario, es haber creado una planta de agregado de valor para todos los productos primarios que Argentina produce en gran escala, sino que también creamos un área industrial, o sea, desarrollamos la región. Bueno, la verdad que me viniste como anillo al dedo toda tu explicación desde el inicio de la empresa, porque un poco lo que hablábamos cuando hablamos con los distintos docentes, los directores de agroeducación, es que queremos casos en que los alumnos de agroeducación, que muchas veces algunos son grandes productores, otros gerentes de empresa, pero muchos y la mayoría son chicos que están trabajando, que quieren superarse, que quieren crecer. O sea que, ¿cómo hiciste para pasar de la forrajería a esta empresa que nos estás mostrando? Está bien, decís que son 20 años, pero en general es muy difícil. ¿Tuviste ayuda, buscaste financiamiento, asesores, empresas? ¿Cómo hiciste? ¿Socios? Contanos un poquito ese salto tan grande. El salto grande, obviamente que fue con mucho esfuerzo de inicio, y acá tiene mucho que ver con la educación, con la agroeducación. Yo noto que de haber conocido cosas antes hubiese sido más fácil y no hubiese esperado esos 20 años. Y fue mucho esfuerzo desde el desconocimiento, por eso hago tanto valor a la investigación, la innovación y el conocimiento, porque eso es lo que te acorta las brechas, los tramos. Entonces, fíjate que yo me llevó precisamente 20 años a esa primer planta, y en ese mismo año inauguramos el filo de que vamos a hablar después, con solo 10 animales, y hoy es un filo de 12.000 animales. Y eso fue también en un crecimiento que se fue dando primero de forma inercial, con mucho esfuerzo, y después sin dejar de hacer esfuerzo, pero más exponencial. Y es ahí que el 9 de julio del 2008
replicamos e inauguramos una fábrica en Ausonia, provincia de Córdoba, un pueblito de 900 habitantes. Había una gran demanda de la cuenca lechera de Villa María, y entonces intentamos poner la fábrica en Villa María, y ahí hubo una buena gestión política de ese momento, que era descentralizar Villa María y tratar de fortalecer los pueblos del interior para generar desarrollo. Y precisamente lo hacemos en otro momento de crisis, porque es de 2008, donde está el pleno paro agropecuario, plena 125. En ese mismo momento, ese 9 de julio, inauguramos Ausonia. Fíjate qué superación y qué importante, porque ahí también creamos un área industrial. Terreno baldío, podrán ver en la foto, alrededor es todo verde, todo campo, y hoy ya hay 5 o 6 empresas funcionando para una ciudad, para un pueblito como Ausonia, que en ese momento tenía desocupación, que había muchos planes de trabajar, y hoy tiene sobreocupación, o sea, va gente de Villa María a trabajar a Ausonia. O sea, hasta incluso políticamente se logró el objetivo de que ese pueblo no desaparezca, que al contrario tenga posibilidad de crecimiento. 2001, 2009, sos un kamikaze. Una pregunta, ¿sumaste socios, Roberto? Somos socios con un hermano, somos hasta ahora de una sociedad familiar de dos, en el cual yo presido, y posiblemente ya estaríamos el año que viene, de los 40 años, ya abriéndonos al mercado capital.